24. A ver, tenemos un documento, ha caído hace muy poquito, voy a darles la información, ha caído un elemento terrorista en Ayacucho, ¿no es cierto? Ha caído un elemento terrorista a manos de las fuerzas combinadas que están en el BRAEM. Aquí hay dos cosas importantes. Voy a leerles la información. Si tenemos el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, te pido que lo pongamos, por favor, en nuestra señal de televisión y en las redes sociales para que el público pueda observar este comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hace muy poco, eran 2 o 3 semanas tal vez, conversamos con el ministro de Defensa, el señor Nieto Montesinos, que nos dijo que el terrorismo ya había sido, que no había más que narcotráfico, que no podemos seguir hablando de terrorismo, ya no había terrorismo, no había terrorismo, no había terrorismo. ¿Correcto? Ok. ¿Qué es lo que dice este comunicado del Ministerio del Interior? Del Ministerio de Defensa. Se los voy a leer. En un instante más lo ponemos en pantalla. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente. El día 1 de octubre, el domingo, este domingo pasado, aproximadamente a las 12:45, patrullas de las Fuerzas Armadas e integradas con la Policía Nacional del Perú, en circunstancias que realizaban un patrullaje de rutina en el distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, tuvieron un enfrentamiento con delincuentes terroristas. Punto 2. Producto de la indicada acción, fue abatido el delincuente terrorista, conocido como Ciro o Pamacho. Asimismo, se logró recuperar un fusil Galil, con número de serie tal, que fue sustraído de las fuerzas del orden en una emboscada del año 2006, etcétera, etcétera, esto en Huancavelica. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Especial BRAEM, continuará realizando operaciones conjuntas e integradas con la Policía Nacional del Perú, a fin de alcanzar la paz y desarrollo en esta región del Perú. Quien firma la Oficina de Prensa e Imagen Institucional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo tienen ustedes en pantalla, como ven en el logo, se trata del Ministerio de Defensa. Repito una vez más, pónganse de acuerdo. ¿Hay o no hay terrorismo? ¿Cayó armado, abatido en un enfrentamiento un cabecilla terrorista, un delincuente terrorista, como dice el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o cayó un narcotraficante? ¿O un narcoterrorista? O sea, seamos pues honestos y claros, ¿qué está pasando? No le engañemos a la gente. Y el señor Gino Costa, congresista de la República, escribe en su cuenta de Twitter y pone: felicitaciones a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas por abatir a importante terrorista senderista en Ayacucho. Oiga, decidámonos contra quiénes estamos luchando. Porque si no sabemos contra quiénes luchamos, estamos todos perdidos. General Hernani, bienvenido al programa, gusto saludarlo. Gracias. ¿Qué le hace pensar estas cosas? Bueno, díganos, general, por favor. Simplemente hay una descoordinación total. Se trata de... Es sabido que hay un remanente de elementos que fueron subversivos, que pertenecieron en algún momento a Sendero Luminoso. Y llegan aproximadamente a 120, según los cálculos que han hecho algunos estudios en el tema, o de repente hasta 150, considerando los pioneritos y lo demás, pero que ellos políticamente están derrotados, militarmente hacen esa resistencia en esta selva tupida y tan agreste que es BRAEM. Pero que ellos vayan a tomar el poder, no lo van a hacer. A lo que se dedican es a proteger a las grandes firmas de narcotraficantes. Y yo no entiendo hasta ahora, habiendo prácticamente es una región militar en el BRAEM, que no se haya logrado capturarlos o simplemente desaparecerlos. Nadie lo entiende. Enfrentamientos. Porque estamos hablando, usted me dice 150, hay quienes dicen 500, hay quienes dicen 200, más allá de si son 50, 150, 200 o 500, hay 9.000 militares y 500 policías. 10.000 millones de soles invertidos. Lo que pasa es que la estrategia pues está muy mal. Acá lo que se debe hacer es tener un gran batallón de policías, gente profesional en el tema, no de soldados de servicio militar. Esos policías van a servir
de resguardo a una gran división de investigación de drogas que debe haber en la zona. Si es que se quiere combatir de verdad este tema del narcoterrorismo. Es verdad. Hay que tomar en cuenta algo que yo les decía, hay que definir contra qué estamos luchando. ¿Narcotráfico, terrorismo o narcoterrorismo? Porque la verdad es que ya estamos más confundidos que Marco en el Día de la Madre. Estamos también con Dardo López Dol, que es viceministro del Interior. Bienvenido, un gusto saludarlo. A ver, quiero tocar este tema también con usted para luego, yo les prometí, vamos a tocar el tema FARC, vamos a tocar el tema de lo que está pasando en nuestros puestos fronterizos. ¿Qué está sucediendo en estos lugares? ¿Por qué el narcotráfico pasa como si no hubiera nadie? Las fronteras peruanas son tierra absolutamente de nadie, hacen lo que quieren, acaban de robarle a 4 policías en la frontera con Brasil sus armamentos y no pasa absolutamente nada. Don Dardo López Dolos, ¿qué piensa usted de cómo se está enfrentando este tema? Un comunicado dice que estamos enfrentando ahora nuevamente al terrorismo. No entiendo. Empecemos por este tema. Acaba de caer Ciro, dicen en el comunicado del Ministerio de Defensa, que es un alto mando terrorista que ha caído enfrentándose con armas de fuego, pero nos decían que nos olvidemos y que no hablemos de terrorismo, solamente de narcotráfico. ¿De qué hablamos? ¿De terrorismo o narcotráfico en el Brain? A ver, en el Brain actúa Sendero Luminoso. Lo que ocurre es que Sendero Luminoso hoy día está formado no por universitarios y catedráticos de universidades como en sus inicios, sino por campesinos. Por lo tanto, el nivel de elaboración ideológica es más básico. No quiere decir que no tengan ideología, si la tienen. Adicionalmente, es cierto que actúan en paralelo, coordinación y a veces con acción directa en la propiedad de los centros de producción de pasta base de cocaína y cocaína inclusive, y con los hembríos. O sea, el que tenga un fin económico ilícito no les quita la ideología. Lo que pasa es que tiene una ideología más básica, más rudimentaria, puesto que no son universitarios, son personas con menor nivel de educación. Ahora, si son de Sendero, son de Sendero. Si son terroristas o no, es una medida que cometan delito de terrorismo. El terrorismo para nuestra legislación es una forma de delito, y adicionalmente el terrorismo en doctrina es una táctica que utilizan las organizaciones. Entonces va a depender de cómo actúen. Y estamos viendo que sí cometen actos terroristas. Cuando están emboscando patrullas, asesinando gente, son actos de terrorismo, por lo tanto sí son terroristas. Si le quieren poner otro nombre por otra razón, no le da la lógica, ¿no? Yo la verdad es que termino sin entender también este tema. Un señor dice que no hay terrorismo y el comunicado de su defensa dice que sí hay terrorismo, el ministro del Interior dice que sí hay terrorismo. En fin, voy al corte, 1:32 p.m. Al regresar les voy a mostrar, primero, ¿por qué estoy metiendo el tema de las FARC a la discusión? Porque después todo el mundo lo va a tocar. ¿Cómo se ha venido trabajando desde las FARC colombianas en el Perú? Hay una fotografía que les voy a mostrar, el hoy detenido, expresidente y ex candidato, Ollanta Humala, con un cabecilla de la FARC. No con cualquiera, no con el hijo de vecino, con un cabecilla de las FARC. Y les voy a mostrar un correo que estuvo en la laptop de Raúl Reyes, quien fue abatido en la frontera con Ecuador, ¿no es cierto? Un cabecilla de este grupo terrorista de las FARC en Colombia, donde se veían los contactos y lo que querían hacer y tener en el Perú. Se los muestro al regresar. No se lo pierdan. 1:35 p.m. Empecemos, ¿no? De frente a la yugular con mis invitados. Estamos con el general Remigio Hernani, que ha sido ministro del Interior, y con Dardo López Dol, que ha sido viceministro del Interior también. A ver, vamos a mostrar, pues. Vamos a mostrar, porque aquí ustedes saben que yo no suelo hablar si no tengo algún papel que me respalde. ¿Podemos mostrar la fotografía primero, Tania, por favor? La fotografía del expresidente Ollanta Humala cuando se reunió con este señor. Ahí está. Pongamos la pantalla completa, por favor. Si la ponemos a pantalla completa, se los agradecería. Está ahí, con puro en mano, ¿no es cierto? El señor Ollanta Humala, muy abrazados de 2 personajes. Uno de los personajes es nada más y nada menos que Amílcar Figueroa. ¿Quién es Amílcar Figueroa? Amílcar Figueroa, en el año 2009, por supuesto que antes ya se le conocía, ya se sabía quién era, ¿no es cierto? No necesitaba ser un gran experto para saber los vínculos de Amílcar Figueroa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero ya desde el 2009, en Bogotá, se le dictó una orden de captura por secuestro, por financiamiento de terrorismo, por entrenamiento con grupos ilícitos, o sea, por entrenamiento con terroristas y apoyo a las FARC. Ahí lo vemos, campante, bien chévere, al señor Ollanta Humala,
abrazando de camisa roja y corbata oscura al señor Amílcar Figueroa. Como si nada, no pasa nada. ¿Ah? Al otro lado está el señor Gustavo Hernández, que es un diputado venezolano que sabemos muy bien apoya a las FARC, ¿no? Tiene una cercanía ya conocida con la FARC. Esta es una que nos demuestra claramente cómo se iban manejando, cómo iban ingresando, cómo se mezclaban con los entonces líderes políticos. Hoy ya sabemos que Ollantumala está detenido, ¿no? Con una detención preliminar. Cómo se iban mezclando con aquellos que formaban parte de las cabezas políticas en el país. Era candidato presidencial, Ollantumala, posible presidente de la República, que luego lo fue, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente imagen, que es un correo. Este correo que les voy a mostrar se encuentra en la laptop de Raúl Reyes. ¿Quién es Raúl Reyes? Cabeza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el peor momento de la FARC, cuando han muerto miles y miles de personas en Colombia. Ahí está. Si lo podemos poner en pantalla gigante, en pantalla completa, se los voy a agradecer. Yo les voy describiendo al público a través de la radio lo que estamos viendo. Este es un correo de diciembre 18 de 2006. Miren cómo va atándose los cabos, ¿ah? ¿No es cierto? Y le escriben al camarada Raúl, a Raúl Reyes, ¿no? Que luego murió en Ecuador, recuerden ustedes, fue herido con una mina, murió desangrado, luego hubo una gran pelea entre Colombia, el presidente de Colombia y el presidente de Ecuador, entonces Rafael Correa. Le escriben y le dicen: camarada Raúl, va nuestro saludo comunista y bolivariano, muchos éxitos y buena salud. Me entrevisté con el secretario general del Partido Comunista Patria Roja del Perú. Estaban con él dos compañeros, el de masas y el sindical. Me alegraron de restablecer contacto. Dicen que conocieron a Ricardo y Esperanza, que con los problemas que tuvo Esperanza hubo que parar un poco, pero que les interesa seguir el contacto. Se les dio una información detallada a los últimos acontecimientos. Quedamos en comunicación. Fuerte abrazo, José Luis y Alberto. ¿Quiénes son José Luis y Alberto? Vayamos con el organigrama, por favor, y con esto termino para darle pase a mis invitados. Vayamos con el organigrama del grupo, digamos, internacional, ¿no es cierto?, de coordinación internacional de las FARC. Estoy hablando del peor momento de la FARC. Estoy hablando del peor momento de la FARC, que ha tenido 50 años en Colombia matando gente, causando terror, destruyendo, como lo hizo acá Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Vamos a ver quién es José Luis y quién es Alberto, lo tenemos ahí en fotografía. Te ruego que pongas el siguiente, que es el organigrama, para que el público que está viéndonos, ahí está, viéndonos en nuestros canales de televisión y en las redes sociales lo sepa. Esta es la Comisión Internacional de las FARC, arriba está el comité de dirección, y en la segunda línea, pueden ustedes ver al extremo izquierdo, quién es este señor que firma el correo que le envían a Raúl Reyes Marulanda, ¿no es cierto? Y dos fotos más adelante está también Alberto Martínez. Ellos dos son los que firman este correo que llega hasta el denominado camarada Raúl. Y en la siguiente fila, antes de culminar, está la fotografía de Amílcar Figueroa, conocido como Tino, ¿no? Que sabemos, alto cabecilla de las FARC. Señores, de esto, ¿algo cambió? Yo les voy a dar una información que si quiere el ministro de Defensa, el ministro del Interior, quien quiera más datos, se los puedo dar. No los puedo mostrar al aire, pero tengo una buena fuente y tengo la información en mi poder. Así que si gustan, se las puedo dar. Hay bases identificadas de las FARC al interior del Perú, con coordenadas puntuales, con fotografías satélites, todo. No se está haciendo nada. No se está haciendo nada. Si quieren coordenadas, me llaman por teléfono y se las puedo dar. Yo me imagino que ustedes son los capos, tienen que saber y tienen que tener claritas esas coordenadas. Caballeros, empiezo con Dardo López Dol. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, parece que manejamos la misma información acerca de por lo menos 5 bases de las FARC en territorio peruano. Corresponden al accionar de los frentes 48, 63 y 1, si no me equivoco. Creo que son de 48 y 63. Hace ya buen tiempo que las FARC tienen accionar en territorio peruano cultivando y produciendo cocaína, y además con dragas en el río dedicadas a la minería ilegal, cosas que no son muy fáciles de ocultar. Entonces yo no entiendo por qué no se ha actuado, porque así como me han informado a mí, mucho antes y con mucho más detalle debe haber sido informado las organizaciones estatales a cargo de la seguridad en esa región del país. Pero parece que no nos importa, general Hernani, parece que a nadie le interesa que esto esté ocurriendo en el Perú. Bueno, eso se ve
se ve que ciudadanos colombianos en la frontera con Colombia, en Putumayo, transitan libremente en el territorio peruano, y los ciudadanos peruanos, por la desatención que hay de parte del gobierno, se matriculan en el otro lado de la frontera, tienen mejores oportunidades, y los ciudadanos básicamente se identifican con y el comercio de este tipo legal y esta minería ilegal también le da trabajo a los mismos ciudadanos. Pero ojo que acá estamos hablando, general, de gente armada, de gente peligrosa y de gente dedicada al narcotráfico. Por supuesto, gente que se dedica al narcotráfico, hoja de coca, todo es ilegal en esa frontera. Y la atención por parte del Estado peruano nunca se da, ni se da. ¿Pero qué esperamos? Se ¿Que habla crezcan acá. y que se acerquen más a las ciudades? ¿O qué estamos esperando para Bueno, ahí esto? está pues los ministros correspondientes tienen que tomar cartas en el asunto, pero cuando no hay liderazgo, pues lo que no nace, señor, no crece. Consecuentemente, el liderazgo que deberían tener esos señores ministros deberían ser puestos en evidencia y hacer las acciones que corresponden en esta frontera tan delicada donde, por supuesto que sabemos que la FARC ya están pues desactivándose En Colombia. en Colombia, pero podría haber remanentes de la FARC que se dedican a estos negocios ilegales precisamente en esta frontera donde no hay ningún control por parte de nuestro país, ¿no? Claro, o sea, Colombia consiguió la paz firmada en La Habana, Cuba, con los cabecillas, con algunas cabezas de esta Fuerza Armada, entonces Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, ¿no es cierto? Y quienes no estuvieron de acuerdo, porque estamos hablando que las FARC no son 10, ¿no? No son 2 decenas, son centenares y no miles, ¿no es cierto? Y muchos de ellos no estuvieron de acuerdo con esta paz y no estuvieron de acuerdo con deponer las armas. ¿Dónde creen que están? ¿A dónde creen que fueron? ¿Qué frontera encontraron libre, Dardo López? Bueno, cuando se conversaba antes de firmar los acuerdos de paz en La Habana, yo lo advertí en un par de artículos diciendo lo que va a pasar es que se va a intensificar la presencia de las FARC en territorio peruano. Se van a movilizar hacia el territorio peruano y van a operar con mayor intensidad. Son gente que lleva 5, 10, 20, 30 años dedicados ¿Exclusivamente eso? dedicados al narcotráfico y a las acciones armadas ilegales. Es lo que saben hacer. Una persona que tiene 20 y 30 años haciendo eso no va a cambiar fácilmente de actividad porque no sabe hacer otra cosa. Y la frontera existe en los tratados y en el papel, pero en la práctica es un río que se cruza de ida y vuelta con muchísima facilidad, con escasísima presencia del Estado peruano en esa zona. Las condiciones en las que se tiene que batir diariamente el personal policial y militar en esa zona son realmente desastrosas. No reciben a tiempo, no hablemos de su sueldo cuando les llega, no reciben a tiempo ni alimentos, ni agua, ni comunicaciones. Es más, están en franca minoría frente a la potencia armada de los delincuentes. Por lo tanto, intentar una acción para detener el accionar de los delincuentes, incluida la FARC, es suicida. Lo superan 10 a 1, tanto en capacidad de fuego, como en capacidad de comunicaciones, como en logística, como en capacidad de desplazamiento. Y esto hace imposible un accionar si no se toman medidas específicas sobre esa zona. Ya pasó hace muchos años que se detectaron unas bases y en ese momento, según entiendo, por lo que me comentó el ministro de Defensa de esa época, que me hicimos dar su nombre, autorizó el bombardeo y se bombardearon esas bases de la FARC en territorio peruano. Pero han vuelto a instalarse y hay, como digo, por lo menos 5 bases dedicadas al narcotráfico y hay dragas de la FARC operando en el río Putumayo. Y la draga se ve desde el aire, o sea, no está fácil. Uno no oculta una draga como oculta una tabla hawaiana. Además, perdónenme, ¿no tenemos un satélite francés? Se supone, ¿no? Que ya costó una millonada, pero... ¿Y para qué no nos sirve el satélite francés? Parece que las aplicaciones que tiene no son empleadas o no se adaptan, ¿no? O no las conocen. En realidad, pues, está en investigación el tema. Y si vemos al que ordenó la adquisición, al señor Humala, reunido con estos líderes de la FARC, es para ponernos a llorar. Es para ponernos, la verdad que sí es para ponernos a llorar. Yo les repito, esa fotografía no es que el señor Ollanta Humala haya estado fumando un puro y abrazado con el pinche de la esquina. O sea, ¿de qué estamos hablando?
si vemos más de esas fotografías, los que no se mencionan son funcionarios de la embajada cubana. Son funcionarios de la embajada cubana. Es verdad, es verdad, son funcionarios, hay funcionarios de la embajada cubana. Hay una fotografía que ya en otro momento se las mostraré, donde está el embajador de Cuba, ¿no? Con un cabecilla de las FARC. Con un cabecilla de las FARC. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es que es terrible, pues, es la mala suerte de los peruanos, de ir aventureros, gente de este tipo que finalmente están terminando en prisión. Y no solamente por la corrupción, sino en esa gestión y porque sí esos $3 millones, también se va a caer por este asunto de madre mía. Porque así como van las cosas, estas investigaciones están bastante avanzadas y bueno, tendrá que pagar sus culpas, ¿no? Yo quiero antes de ir culminando, porque el tiempo me gana y tengo un invitado más, que ustedes me puedan decir algo, por favor, no sé si alentador o no, pero decirme algo. ¿Qué está pasando en los puestos de frontera en general? Esto pasa en Colombia. En Brasil, y lo comentábamos, y usted también ha tenido acceso a los mismos documentos que mostramos ayer, general Hernani, a 4 policías de un puesto fronterizo, vienen unos brasileños con armas largas, los asaltan, les quitan armamento, no pasa nada. Parece que esto es más común de lo que yo pensaba. Bueno, ha ocurrido en otros puestos, no sé cómo será específicamente en estos puestos de control fronterizo. Lo que ha ocurrido en otros lugares es que el personal policial enterraba los fusiles y el armamento y se iba del puesto. Regresaban después de una semana, 10 días. ¿Y eso por qué? Porque alguna razón debe tener eso. Volvían a desenterrar y para tener el arma ahí, porque no pueden irse a su casa con el arma. La dejan escondida, pero alguien ha visto. ¿Pero por qué te vas a tu casa? ¿Por falta de amor a la institución? Porque hacen abandono de sus puestos. ¿Por las condiciones en que estás? Y las condiciones también son paupérrimas. Muchos de ellos les llega alimentos eventualmente. No hay la atención que merece una frontera, como la tiene el Ecuador. Tiene una carretera. Si usted ve la frontera del Ecuador, tiene una carretera paralela a la línea de frontera. Carretera de verdad. Entonces el acceso es pues sumamente fácil, nosotros no. Tiene que llegar en helicóptero y sabe Dios si es que llega, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Dardo López Dol de algo que lamentablemente el tiempo nos gana, pero me parece súper importante y es una información última que está hablando, y ojo que esa información no nace en el Perú, nace en los Estados Unidos. Y habla de fuerzas terroristas internacionales que tienen facilidades para entrar a nuestro país como si nada, y tienen toda una estructura, y tienen planes para entrar al Perú y desde el Perú atacar a América Latina. O sea, ¿de qué estamos hablando, Dardo, por favor? Bueno, Hezbollah está activo en el Perú desde hace varios años. ¿Es Hezbollah? Yo tenía información desde inicios de los 90, pero conversando un día con un viejo general de la policía me mostró información de los 80s. Habían detenido a un operativo de Hezbollah y había sido deportado. Hoy en día tenemos el caso de una persona que entró con ubicación falsa y fue procesado. Fue condenado por el delito ligado a la falsedad de sus documentos, más no por su pertenencia a Hezbollah. A esta persona se le detuvo con pruebas clarísimas de haber estado manipulando explosivos y nunca se encontraron los explosivos. ¿Para dónde eran? Si terminó la bomba. ¿Se lo comió o se desapareció? En ese operativo pasó algo bien extraño, porque evidentemente lo estaban investigando y parece ser que la presión política del gobierno del momento, específicamente del viceministro Iván Vega, obligó a la policía a intervenirlo. Cuando uno acelera una operación policial, la vuela. Claro, tiene un éxito de portada, pero ¿qué hace? Que los cómplices escapen. A veces la presión política por un éxito policial termina mandando al tacho la investigación, porque no me digan que ese hombre operaba solo, tenía que haber una célula que desapareció. Se escondieron. Además salió de inmediato en las noticias, desapareció. La verdad que es terrible lo que está pasando en nuestro país y lo peor es que yo no veo acciones serias para este terrorismo. Nicolás Rasmussen, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos,
parte de la oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia, dijo a los senadores de Estados Unidos esta semana que entre los esfuerzos de Hezbollah está el despliegue de agentes en el Perú. No se ha dicho acá, se ha ido al Senado de Estados Unidos a informar este tema. Y acá sabemos algo, alguien dice que estamos preparándonos, Nadie. Señores, yo tengo el deber de decir, es mi obligación como periodista contarlo. Y me quiera creer, ahí está, la información viene de Estados Unidos y los documentos que les he mostrado son verídicos y listos para mostrarlos. Señores, muchas gracias. Gracias. A ambos. Dispuestos a seguir escuchándolo cuando tengan información, ustedes me avisan y seguimos conversando, por supuesto. Encantado. Muy amables. El general Remigio Hernández, ministro del Interior, ha estado con nosotros y Dardo López Lot, ex viceministro del Interior, también nos ha acompañado. Estas cosas a mí me preocupan y me preocupan muchísimo. 1 de la tarde.